Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirnos en un tema que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado el mundo de las redes sociales y, más importante aún, ha puesto el foco sobre una relación que muchos seguimos con muchísimo interés, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven por el título, el tema es bastante jugoso y directo. Hande borró encuesta de Kerem y su reacción no deja dudas. Y sí, como lo escuchan, parece que hay movimientos, señales y reacciones que nos indican algo bastante importante. Prepárense porque vamos a desglosar todo esto, analizar las pistas y tratar de entender qué está pasando realmente detrás de cámaras, o mejor dicho, detrás de las pantallas de sus celulares. Y antes de que me olvide, si todavía no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, les toma solo un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido más fresco y emocionante del mundo del espectáculo y las celebridades. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos de lleno con la noticia que ha estado haciendo eco en todas partes. Para quienes quizás no están al tanto de todos los detalles, Kerem Bürsin, nuestro querido actor, hizo algo que llamó la atención. Publicó una encuesta en sus historias de Instagram, una de esas interacciones rápidas que solemos ver en redes sociales, donde los usuarios pueden votar. Pero lo particular de esta encuesta no fue su contenido en sí, sino la persona a la que estaba relacionada, Hande Erçel. El detalle clave es que la encuesta, según lo que hemos podido recopilar y lo que se ha comentado extensamente, estaba relacionada directamente con Hande. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Poco tiempo después de que Kerem publicara esta encuesta, Hande la borró. Sí, así como lo leen. Una acción que en el mundo de las redes sociales rara vez pasa desapercibida, y más aún cuando se trata de figuras públicas tan seguidas como ellos. La reacción de Hande al borrar la encuesta de Kerem no ha sido una simple eliminación. Los fans, siempre atentos a cada movimiento de sus ídolos, han interpretado este gesto como algo más profundo, como una señal, como una declaración implícita. Y es precisamente esa interpretación la que nos lleva a pensar que no deja dudas, como dice el título. ¿A que no deja dudas? Esa es la pregunta del millón. Las redes sociales se han inundado de especulaciones, teorías y análisis sobre el significado de esta acción. ¿Es un indicio de que la relación entre Hande y Kerem está pasando por un momento complicado? ¿O es, por el contrario, una forma de proteger su privacidad? ¿O quizás es una simple casualidad, un malentendido, algo que no deberíamos sobredimensionar? Bueno, aquí estamos para intentar descifrarlo juntos. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para entender el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam. Desde el primer momento en que compartieron pantalla, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, se robaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real. Durante mucho tiempo mantuvieron su romance en un plano más privado, pero los rumores y las especulaciones eran constantes. Finalmente confirmaron su relación, y desde entonces, se han convertido en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco. Sus publicaciones conjuntas, sus apariciones públicas, sus gestos de cariño, todo era analizado y aplaudido por sus seguidores. Pero como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las relaciones no siempre son un camino de rosas. Las presiones de la fama, los compromisos profesionales, las diferentes direcciones que puede tomar la vida, todo puede influir. Y es en este punto donde entra la famosa encuesta borrada. Kerem Bürsin, a través de su cuenta de Instagram, compartió una encuesta. Los detalles exactos de la pregunta o las opciones de respuesta de esa encuesta han sido objeto de muchas discusiones. Algunas versiones sugieren que la encuesta era sobre un detalle relacionado con Hande, quizás una preferencia personal, un recuerdo o incluso algo más directo sobre su relación. Otras teorías apuntan a que Kerem estaba buscando la opinión de sus seguidores sobre algo relacionado con su trabajo y que, de alguna manera, Hande se sintió involucrada o incómoda con la forma en que se presentó la pregunta. Independientemente del contenido exacto, el hecho es que Hande actuó rápidamente. La eliminación de la encuesta de las historias de Instagram, que suelen tener una duración de 24 horas, fue percibida como un acto deliberado. Y aquí es donde entra la interpretación que ha dado pie al título de nuestro vídeo. ¿Por qué borraría Hande una encuesta de Kerem?
Las posibilidades son varias y cada una de ellas tiene sus defensores. Una de las teorías más fuertes es que Ande sintió que la encuesta era demasiado personal para ser compartida públicamente, o que Kerem no debió haberla hecho sin consultarle previamente. Esto podría indicar un desacuerdo o una diferencia de opinión sobre los límites de la privacidad en su relación. Si este es el caso, la eliminación podría ser una forma de marcar un límite y comunicar su desaprobación. Podría ser una señal de que Ande prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos del escrutinio público, incluso si Kerem tiene una perspectiva diferente. Otra interpretación muy popular es que Ande borró la encuesta porque la estaba incomodando de alguna manera, o que la pregunta tenía una connotación que la hizo sentir vulnerable o expuesta. Quizás la encuesta era sobre algún tema delicado que ella no quería discutir públicamente, o sobre el que no se sentía cómoda compartiendo su opinión, o la de sus seguidores. La rapidez con la que actuó sugiere que fue una decisión impulsiva, nacida de una emoción o una preocupación inmediata. También existe la posibilidad de que la eliminación de la encuesta sea un reflejo de tensiones o problemas dentro de la relación. En cualquier pareja hay altibajos y a veces, pequeñas acciones pueden ser síntomas de problemas más grandes. Si Ande y Kerem están atravesando un momento difícil, la eliminación de la encuesta podría ser una forma de distanciarse, de mostrar su molestia o incluso de enviar un mensaje indirecto a Kerem. Esta es una de las interpretaciones que más resuenan entre los fans que creen que la relación podría estar en peligro. Por otro lado, hay quienes argumentan que no deberíamos darle tanta importancia. Quizás Kerem simplemente compartió la encuesta sin pensar demasiado, y Ande, al verla, decidió que no era apropiada o que no quería que fuera visible. Podría ser un simple malentendido, una acción sin una carga emocional profunda. En el mundo de las redes sociales, a veces las cosas se publican y se borran sin un motivo aparente o significativo. Sin embargo, dada la intensidad con la que los fans siguen a Ande y Kerem, y el hecho de que son una pareja muy mediática, cualquier acción que involucre a ambos tiende a ser analizada al milímetro. Lo que sí es innegable es que la reacción de Ande no deja dudas de que, para ella, ese acto tenía una importancia. Si hubiera sido algo trivial, quizás no habría intervenido de forma tan rápida. La velocidad y la decisión con la que eliminó la encuesta sugieren que fue algo que le llamó la atención de inmediato y que requirió una acción por su parte. Ya sea por incomodidad, por desacuerdo o por una razón más profunda, su gesto fue una intervención activa. Los fans, como siempre, se han puesto manos a la obra para desentrañar el misterio. Las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla, de comentarios, de teorías. Se crearon foros de discusión, se lanzaron hashtags, se analizaron cada uno de los movimientos de Ande y Kerem en las últimas horas. Para muchos esta acción es una clara señal de que algo está pasando, y las esperanzas de una ruptura o de un distanciamiento han comenzado a surgir. Otros, más optimistas, creen que es simplemente una demostración de Ande defendiendo su espacio y sus límites, lo cual es saludable en cualquier relación. Lo interesante de todo esto es cómo la comunicación en la era digital puede ser tan ambigua. Un simple gesto en una plataforma como Instagram puede desencadenar un torbellino de interpretaciones. Sin confirmación oficial por parte de Ande o Kerem, todo lo que tenemos son especulaciones basadas en sus acciones y en lo que esperamos o tememos de su relación. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Ande y Kerem tienen derecho a su privacidad. Las presiones que enfrentan son enormes, y las decisiones que toman sobre su vida personal son suyas y de nadie más. Sin embargo, entendemos la fascinación que generan como pareja, y es natural que sus seguidores se preocupen y quieran saber qué está sucediendo. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en el título y en la reacción visible, es que la acción de Ande fue significativa para ella. No fue un acto indiferente. Eliminó algo que Kerem había publicado, y esa eliminación, por su naturaleza y oportunidad, ha generado un debate intenso. El hecho de que se haya convertido en un tema de conversación tan amplio es, en sí mismo, una prueba de su relevancia. Consideremos las posibles consecuencias de una interpretación errónea. Si Ande borró la encuesta por una razón simple y sin mayor trascendencia, y nosotros, como espectadores, la magnificamos hasta el punto de hablar de crisis o rupturas, podríamos estar contribuyendo a generar un estrés innecesario para ellos. Por otro lado, si realmente hay un problema, nuestra atención podría ser una forma de presión para que lo aborden o lo comuniquen. Es un equilibrio delicado. Lo que sí queda CL.
Aro es que Ande Ercel no es una persona que se quede callada o que deje pasar las cosas que le afectan. Su reacción demuestra que tiene carácter y que sabe defenderse o expresar su sentir, aunque sea de forma indirecta a través de sus acciones en redes sociales. Esta cualidad es una de las que más admiramos de ella, y es probable que sea una de las razones por las que su relación con Kerem ha sido tan comentada y seguida. Así que para resumir, la situación gira en torno a una encuesta publicada por Kerem Bürsin en sus historias de Instagram, supuestamente relacionada con Ande Ercel, y la posterior y rápida eliminación de esa encuesta por parte de Ande. Esta acción ha desatado un sinfín de especulaciones sobre el estado de su relación, desde diferencias en la gestión de la privacidad hasta posibles tensiones. Lo que no deja dudas es que para Ande este gesto tuvo importancia y requirió una intervención, demostrando su carácter y su forma de manejar ciertas situaciones en el ámbito público. Y con este análisis, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración de la situación les haya parecido intrigante y les haya dado una visión más clara de lo que se está comentando. Como siempre, agradezco enormemente su tiempo y su atención por llegar hasta aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande reaccionó de forma justificada? ¿Cuál creen que es el verdadero motivo detrás de la eliminación de la encuesta? Dejen sus comentarios abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y para la comunidad. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante, si les aportó algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca la vida de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.